Señor, háblame. Habla mi vida, guía mis pasos, instruye y guía, oh Dios. De la Iglesia de Dios, séptimo día. Amados hermanos en Cristo Jesús, les saludo, paz a vosotros. El tema de hoy se llama Mujer, enderézate. Lucas capítulo 13, versos 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, cuando leía yo esta historia, aunque son poquitos textos, me impactó bastante poder entender y comprender cómo es posible que una mujer, una persona, pudiera soportar tantos años, 18 años, dice la Biblia, enferma, encorvada. Y cada día más me sorprendo porque las mujeres tienen una fortaleza enorme, grandísima, sinceramente mucha más que los hombres a veces. Y bueno, esta mujer podemos encontrar, según los textos, algo muy importante, y quiero compartir contigo esta mañana. Imagínate que tú puedas ser esa mujer, tu hermana, en esa situación, 18 años encorvada y sin enderezarse, 18 años viendo solamente para abajo, con la cabeza agachada. Qué terrible vida seguramente para esta mujer. Todo el tiempo con la mirada hacia el suelo y obviamente objeto de burlas y comentarios insanos por parte de muchas personas, ya que la mayoría de las gentes en esa época consideraban a la enfermedad como un castigo divino de Dios. Y siempre decían, por algo anda así, por algo está enferma, por algo Dios la está castigando. Recuerdo cuando era niño, para todo mamá me decía, te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. A lo mejor alguien de ustedes se va a acordar de esa frase. Cualquier asunto era, te va a castigar Dios. Y entonces uno, hermano, se la creía. Cualquier cosa que sucedía decían, ya ve, ya te castigó Dios. Entonces en esa época era como pudiera decir, la castigó Dios o la está castigando el Señor. Por eso es lo mismo que le decían a Job. Cuando Job vivía sus terribles momentos de dolor y de enfermedad, los amigos le decían, algún pecado debes. Fíjense, hermanos, que aquí hay que resaltar a esta mujer, a esta persona. Fíjense, la pregunta es, ¿qué hacía ella en la sinagoga en el día del sábado? ¿Qué hacía ella? A lo mejor muchos diríamos, bueno, es que aprovechó que estaba Jesús ahí. No, hermanos, fíjense que no. Porque no se ve ninguna interacción de ella con Jesús. Ella no buscaba que el Señor la sanara. Ella iba a la sinagoga, que viene siendo el lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Ella no le impedía asistir a escuchar la palabra de Dios todos los sábados. No le impedía su enfermedad. Así como andaba, ella se iba a la iglesia, diríamos así. Ella buscaba alimentarse espiritualmente de la palabra. Y seguramente pasaban los años y ella acudía a oír la palabra de Dios. A lo mejor sí, con la fe de que un día el Señor pudiera enderezarla y ayudarla. Pero no vemos ninguna plática de ella con el Señor, ni tampoco le está pidiendo un favor, ni le está suplicando, ya que estás aquí, Señor, ayúdame. Como en muchos casos, en la Biblia encontramos que quienes gritaban y le pedían al Señor, sánanos, o danos la vista, o quítame la lepra. Muchos le pedían al Señor el milagro, pero esta mujer no. Esta mujer no dice ninguna palabra. Solamente lo que encontramos en el texto es que dice la Biblia que cuando Jesús la vio, dice que él entendió que ya tenía muchos años, 18 años. Entonces el Señor, al verla, se dio cuenta de su gran necesidad. 18 años. Pero la fe de esta mujer nos impacta mucho, porque ni la enfermedad la detenía,
para ir a escuchar la palabra de Dios. Y entonces el Señor, al llamarla, le pone las manos, no le pregunta, ¿quieres ser sana? No le dice, oye, te voy a sanar, ¿cómo ves? No. Dice el verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, libre eres de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Fíjense, hermanos, qué bonito de esta mujer. Antes de buscar ella su sanidad, buscaba primeramente la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Esto es un llamado para todos nosotros y para muchas personas, tanto hombres como mujeres, que a veces estamos solamente buscando de Dios los favores, buscando de Dios que se apiade de nosotros en nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros problemas, que el Señor nos ayude y nos resuelva. No vemos a esta mujer suplicando por un favor, ni tampoco por un milagro. Solamente el Señor, al verla, se compadeció y seguramente vio la fe tan grande de esta mujer. Y estando ahí el Señor, hermanos, la alivió. O sea que no vemos que la mujer haya dicho, va a venir Jesús, voy a aprovechar. No, hermanos, ella iba todos los sábados, para que la Biblia diga, tenía 18 años enferma con este problema. Hermanos, quiere decir que esta mujer todos los sábados acostumbraba ir a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a ustedes, hermanas, también? Que nada debe de detenernos. A ustedes como mujeres, nada debe detenerles. Nunca busquen acercarse a la iglesia, acercarse a Dios. Nunca busquen solamente por una necesidad al Señor. No solamente por esas necesidades que tenemos físicas debemos de buscar al Señor, sino primeramente, como dijo el Señor una ocasión, allá se acuerdan en Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios. Es lo que hacía esta mujer. No sé si a lo mejor lo escuchó al Señor alguna ocasión predicarlo. A lo mejor esta mujer llegó a escuchar y dijo, yo me voy a dedicar a escuchar de la palabra del reino de Dios. Y fue suficiente, hermanos. Nosotros no tenemos que decirle, Señor, aquí estoy con mi necesidad. Señor, aquí estoy, socórreme. El Señor nos conoce. El Señor nos ve. Él nos detecta inmediatamente. Y esta mujer se enderezó y dice que glorificaba a Dios. ¿Te imaginas, hermanos? Cualquiera que sea tu carga, tu enfermedad, hermano o hermana que me escuchas, hay que imitar los pasos de esta mujer. Persevera, asiste. Ahorita no tenemos templos abiertos, pero asiste con tu familia ahí en la sala, ahí en la recámara. No dejes de leer, no dejes de cantar, no dejes de servir, no dejes de servir al Señor con todo lo que tú tienes. Sigue adelante en tu ministerio, de tu trabajo que tienes con tu familia, hermana, hermano. Sabes, aunque estés enfermo, aunque estés ahí postrado, tengas un medicamento de por vida, a lo mejor tienes una sonda puesta, o tienes un medicamento que tienes que buscarlo de una manera difícil, cualquiera que sea tu enfermedad. Si andas en silla de ruedas, si andas en muletas, si tienes un problema para caminar o para hablar o para moverte, cualquiera que sea tu enfermedad, no dejes de congregarte, de acercarte a escuchar la palabra de Dios, porque en cualquier momento pudiera suceder un milagro en tu vida. Yo sé que en el fondo del corazón todos buscamos un milagro del Señor en nuestra vida, pero cuando buscamos primeramente la palabra, el Señor se puede manifestar un día en tu vida, en tu familia, en tus hijos, y el Señor bendecirá de tal manera que el Señor premiará tu fe y tu constancia en las cosas de Dios. Hoy el Señor le dijo a esa mujer, mujer, eres libre, enderézate. Hoy también el Señor puede decirte a ti, enderézate, hermana, enderézate, hermano. Aunque estés enfermo, enderézate. A lo mejor tu enfermedad no te permite tener una vida normal, pero enderézate en el sentido de tu fe, enderézate. A lo mejor has vivido encorvado todo el tiempo has vivido con la pena, con el qué dirán, o el qué pensarán, el qué dirán de mí. Enderézate, levanta tu cabeza con fe. Pronto vendrá posiblemente el milagro que necesita tu cuerpo, tu salud. Veamos a esta mujer y podamos aprender de ella cómo el Señor pudo enderezarla. Y vaya, que no se lo pidió, pero el Señor tuvo compasión. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque Jesús es compasivo. El Señor tiene amor por sus hijos. El Señor tiene amor por su pueblo. Así que mi hermano, mi hermana, adelante,
en las condiciones que estés, no dejes de servir a Dios, porque esta mujer no puso pretextos para ir a la sinagoga en sábado. No puso pretextos de que estoy enferma, no puedo moverme tanto. Ella iba como podía, 18 años, y aún así no desistió. Y cuando llegó el milagro de su carne en su cuerpo, bendito sea Dios. ¿Te imaginas más la fe de esta mujer? ¿Cómo ha de haber crecido, hermanos? Así que, mis hermanos, yo espero que esta palabra nos pueda servir. Y quiero contarte una anécdota. Fíjate que había una mujer allá en la India, vivía con muletas todo el tiempo, ya que había sufrido de niña una caída. Y los médicos dijeron que ya no iba a poder caminar. Entonces necesitaba muletas. Y siempre andaba con sus muletas. Pero siempre iba al templo, todos los días de reunión iba al templo con sus muletas. Pero un día, de tanto pedirle al Señor por su sanidad, tiene una caída. Y la familia dice: ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia! Te volviste a caer. Ya no vas a volver a caminar. Y hermanos, ¡oh sorpresa! Se fue enderezando y se levantó. ¿Y saben qué sucedió? Que había una descompensación en sus huesos, en sus articulaciones, y resulta que aquella caída vino a enderezar aquellas partes de sus huesos que necesitaban ser corregidos. Mira cómo, a través de una caída, volvió a caminar aquella mujer. Gloria a Dios, hermanos. Hermana, hermano, sigue adelante. Dios tiene cosas hermosas para ti, aún en las circunstancias que te encuentres. Glorifica a Dios en todo momento y en todo lugar. Que Dios te bendiga. Pasa voz. De la Iglesia de Dios, séptimo día.